Los magos. J.W. Rochester. Vera Krijanovskaya. Sobre el autor John Wilmette Rochester nació el 10 de abril de 1647, no se registra una fecha precisa. Hijo de Henry Wilmette y Anne, viuda de Sir Francis Henry Lee, Rochester se parecía a su padre, en físico y temperamento, dominante y orgulloso. Henry Wilmette había recibido el título de conde por sus esfuerzos para recaudar dinero en Alemania para ayudar al rey Carlos I a recuperar el trono después de verse obligado a abandonar Inglaterra. Cuando murió su padre, Rochester tenía 11 años y heredó el título de conde, poca herencia y honores. El joven J.W. Rochester creció en Ditchley entre la bebida, las intrigas del teatro, las amistades artificiales con poetas profesionales, la lujuria, los burdeles de Whetstone Park y la amistad del rey a quien despreciaba. Su cultura, para la época, era amplia, dominaba el latín y el griego, conocía los clásicos, el francés y el italiano. En 1661, a los 14 años, dejó el Wadham College de Oxford con el título de Master of Arts. Partió luego hacia el continente, Francia e Italia, y se convirtió en una figura interesante, alto, esbelto, atractivo, inteligente, encantador, brillante, sutil, educado y modesto, ideales característicos para conquistar la frívola sociedad de su tiempo. Cuando aún no había cumplido los 20 años, en enero de 1667, se casó con Elizabeth Mallet. 10 meses después, la bebida comienza a afectar su carácter. Tuvo 4 hijos con Elizabeth y una hija, en 1677, con la actriz Elizabeth Berry. Viviendo las experiencias más diversas, desde luchar contra la marina holandesa en alta mar hasta involucrarse en un crimen de muerte, la vida de Rochester siguió caminos de locura, abuso sexual, alcoholismo y charlatanería, un periodo en el que actuó como médico. Cuando tenía 30 años, Rochester le escribió a un viejo compañero de aventuras relatándole que estaba casi ciego, cojo y con pocas posibilidades de volver a ver Londres. En una recuperación rápida y breve, Rochester regresa a Londres. Poco después, en agonía, realizó su última aventura, llamó al sacerdote Gilbert Vernet y le dictó sus memorias. En sus reflexiones finales, Rochester reconoció que había vivido una existencia inicua, cuyo final le llegó lenta y dolorosamente debido a las enfermedades venéreas que lo dominaban. El conde de Rochester murió el 26 de julio de 1680. Después de 300 años, a través de la medium Vera Krijanovskaya, Rochester aparece para dictar su producción histórico-literaria, testimoniando que la vida se despliega hasta el infinito en sus marcas imborrables de memoria espiritual, hacia la luz y camino de Dios. Capítulo 1. Hay lugares que dan la impresión de que la naturaleza los creó en un momento de tristeza. Emanan algo de melancolía y ese sentimiento vago pero indescriptiblemente tiránico se transmite a todos los que están cerca. Un lugar similar se encuentra en el norte de Escocia. Las costas son de altos acantilados, atravesados por profundos fiordos. Como un cinturón furioso y amenazador, las ruidosas olas que hierven entre los arrecifes y los afilados acantilados rodean ese lugar hostil para los navegantes. En lo alto de una de las montañas más altas, se alza un antiguo castillo, cuyo aspecto lúgubre y austero armoniza con el monótono y desértico paisaje que lo rodea. A juzgar por la arquitectura pesada y compacta, el espesor de los muros ennegrecidos, las estrechas y profundas ventanas en forma de aspilleras, bien podría atribuirse al siglo XIII, pero, dado su aspecto extremadamente bien conservado, se empezó a dudar si no sería el capricho de algún rico, obsesionado con las obras de la Edad Media. En efecto, en las 2 gruesas torres redondas no faltaba ni una sola almena. Los muros de la fortificación estaban completamente intactos, mientras que el ancho foso, en el lado de la meseta que rodeaba el antiguo castillo, estaba lleno de agua, protegido por pequeñas torres y un puente levadizo con una barandilla. Pero esta sensación de modernidad solo se sentía cuando el castillo se veía de lejos. A medida que se acercaba, el viajero estaba convencido de que debajo de las rocas macizas, aquí y allá, habían brotado líquenes y musgos, y que solo los muchos siglos podían dar un tono gris oscuro a esa antigua fortaleza tosca y retraída, a la que parecía aferrarse. La montaña como un nido de águila tallado. En el lado continental, el entorno también tenía un aspecto triste y desagradable. A los pies del castillo se extendía un valle, cubierto de brezos y cortado por profundos barrancos, y solo a lo lejos, en una elevación,
se divisaba el campanario puntiagudo de una iglesia y las casitas de un pueblo, inmersas en la vegetación. Del mismo lado, desde el interior de los muros del castillo, se podía ver el verde de los robles y olmos centenarios. Pero, si el aspecto exterior del castillo parecía transportar al viajero a unos siglos antes, el ancho y magnífico camino, que surcaba el altiplano, acabó por derribar la ilusión y devolver a la realidad la cultura del siglo XIX. En un día nublado de agosto, a lo largo de este camino arbolado y en buen estado llegaron dos carruajes. En la primera, más pequeña y abierta, estaban sentados un joven y una joven que vestían un vestido azul oscuro y un sombrero del mismo color. Este tono oscuro acentuaba aún más la deslumbrante blancura de su tez y el color excepcionalmente pálido de su cabello rubio, que podría haber sido confundido con blanco de no ser por un ligero tono dorado que le daba un toque especial. El segundo vagón era una especie de furgoneta grande y espaciosa, con un asiento bajo al frente, en el que iban acomodados un hombre de mediana edad y una camarera de edad avanzada, de poca conversación. Nuestros lectores probablemente reconocieron a Ralph Morgan en los dos primeros viajeros o, por el contrario, al príncipe Supramati y su esposa Nara, que se dirigían a su castillo. Llevaron consigo a una doncella anciana, ciegamente fiel a Nara, Tourtoce, de cuya dedicación, discreción y humildad todos podían estar seguros. Los jóvenes guardaban silencio, contemplando ya aquel paisaje triste, que se abría ante sus ojos, ya la silueta oscura del castillo, que se perfilaba en masa negra sobre el fondo gris del firmamento. El tiempo empeoró. Ráfagas de viento silbaron desde el océano, el horizonte se cubrió de nubes negras y el rugir de la tormenta se hizo cada vez más audible. Al parecer el viejo castillo nos quiere dar la bienvenida con un huracán no muy amistoso, observó sonriente Supramati. Oh. Estaremos en casa cuando estalle la tormenta. Desde esta altura, la vista del mar salvaje es aterradora, aunque sea un espectáculo grandioso, observó Nara. Aparentemente, a Narayane le gustó este lugar. En su carpeta encontré una foto del castillo, continuó Supramati. Sin embargo, para el bromista incorregible, que solo se sentía cómodo en medio del ruido y la agitación de la sociedad, este lugar desierto y retraído, respirando tristeza, no tiene ningún atractivo. Olvidas que Narayane era un inmortal. Fue precisamente una vida desenfrenada la que lo dejó espiritualmente abatido, y en tales momentos, nada armonizaba mejor con sus tempestades morales que el caos de los elementos desenfrenados. Realmente apreciaba este refugio. En momentos difíciles. El mobiliario interior del castillo y su conservación son obra de Narayane. Por eso te sugerí que vinieras aquí y estudiaras magia menor. Ningún lugar es más adecuado que este, pues era un maestro en materia de decoración e instalaciones, ya sea un ramo de flores o un laboratorio, concluyó Nara mientras tanto. El carruaje, tirado por caballos de pura sangre, corrió la distancia hasta el castillo, cruzó el puente levadizo, pasó por debajo de las puertas abovedadas y se detuvo en la entrada, que estaba cubierta con losas de piedra. En la antesala grande y oscura, que al parecer alguna vez sirvió como sala de armas, fueron recibidos por los mayordomos, un anciano calvo con barba plateada, un ama de llaves anciana y algunos sirvientes con rostros arrugados y con el ceño fruncido. Nos recibe una auténtica colección de antigüedades. Empiezo a pensar que Narayane reunió a esta gente aquí por coquetería, observó Supramati, subiendo las escaleras y con gran dificultad conteniendo las ganas de estallar en carcajadas. A Narayane no le gustaba la gente indiscreta. Encontrando personas leales, que vieron y escucharon solo lo que podían ver y escuchar, solo para olvidar todo después, trató de prolongar sus vidas tanto como fuera posible. La mayoría de los sirvientes ya han llegado a los 100 años, aseguró Nara con una leve sonrisa en los labios. A pesar de su avanzada edad, los sirvientes del castillo dejaron todo maravillosamente preparado para el recibimiento del señor. En todos los grandes hogares, decorados con escudos de armas, ardían llamas brillantes, pues bajo las gruesas bóvedas del castillo el aire era húmedo y frío. En el comedor, la mesa estaba hermosamente puesta. En cuanto al almuerzo, este fue un punto de honor para el cocinero, siendo magnífico tanto en su menú como en la forma de servirlo. Supramati expresó su alegría al mayordomo y después del almuerzo inspeccionó las habitaciones. Todo el mobiliario era antiguo y destacaba por su estilo sobrio y sencillo.
Las tallas talladas en las paredes que se encontraban en las habitaciones del príncipe eran probablemente de finales del siglo XIV, mientras que las de las habitaciones de Nara parecían ser contemporáneas con la reina Isabel. Lo único que no cuadraba con el estilo general de esta casa medieval eran las alfombras orientales que cubrían el suelo. La puerta de la oficina de Supramati conducía a una pequeña terraza rodeada por una balaustrada de piedra que, como un nido de golondrina, estaba suspendida sobre el abismo. Temblando de fascinación y miedo, se inclinó sobre la barandilla. Debajo de él y a su alrededor, una tormenta rugía en la distancia. Rayos chispeantes surcaban el cielo negro e iluminaban con luz pálida las olas embravecidas que, espumosas e hinchadas como montañas, parecía atacar los acantilados, chocando ruidosamente sobre los acantilados en la orilla. El viento aullaba y aullaba, los truenos rodaban, mientras Supramati, de pie en el balcón, parecía cernirse sobre todo aquel caos. Estaba totalmente absorto en aquel espectáculo grandioso y aterrador, cuando una pequeña mano se deslizó en la suya y la cabecita rubia se apoyó en su hombro. Supramati abrazó en silencio a su esposa y contemplaron el lúgubre abismo que yacía a sus pies. De pronto, de no se sabe de dónde, apareció un amplio haz luminoso que atravesó la oscuridad, arrojando una luz suave y brillante sobre las turbulentas olas, reverberando en plata las crestas que coronaban la espuma blanca. Al notar la sorpresa de su esposo, Nara explicó, no muy lejos de aquí hay un faro. Ningún marinero infeliz que navegue hoy estará tan agradecido de encontrar esa luz benéfica, que lo guiará en su peligroso camino. Ese faro me recuerda la marca de tu vida, Supramati. Como un marinero que se enfrenta al mar tormentoso, te has lanzado al océano de incógnito del conocimiento misterioso y terrible. En medio de la oscuridad que os envuelve y de los elementos de la naturaleza que os esperan para luchar, vuestro único refugio será vuestra fuerza de voluntad y la esperanza de la iluminación será el faro en el que concentrar todos vuestros esfuerzos. Así, la luz deslumbrante de la magia superior, como una estrella brillante, será tu guía e iluminará tu camino. Eres tú quien será mi guía, mi estrella brillante en el camino espinoso de mi extraño destino, murmuró, apretando a su esposa contra su pecho. Me darás tu amor que me sostendrá, iluminará mis dudas y calmará la angustia de esperar las pruebas difíciles por venir. Sí, Supramat. Te daré mi amor, pero no terrenal, no carnal, sino amor puro, inagotable y ennoblecedor, que une nuestras almas por siglos y las arrastra por el camino infinito del perfeccionamiento y del conocimiento. Sin decir palabra, depositó un beso ardiente en la mano de Nara, pero una fuerte emoción selló sus labios y admiraron el gran espectáculo en silencio. Cuando comenzó un aguacero, Supramati le sugirió a su esposa que regresara a sus habitaciones. La oficina estaba iluminada con una lámpara azul. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, difundiendo el calor. La lujosa comodidad del recinto contrastaba agradablemente con la tormenta que rugía en el exterior. El buen humor de Nara, que se reía y bromeaba mientras servía el té, aumentó aún más esta deliciosa sensación. El resto de la velada transcurrió de manera muy alegre. Sin embargo, como en los esposos se sentían un poco cansados del viaje o tal vez querían estar solos para entregarse a sus pensamientos, se retiraban temprano a sus habitaciones. Supramati se acostó en la cama, pero el sueño la eludió. Las incertidumbres de la iniciación para la que se preparaba lo abrumaron, y lo que hasta entonces había visto del mundo del más allá lo repelía más que lo atraía. Además, la tormenta que seguía rugiendo me estaba poniendo de los nervios. En la paz profunda de la noche se oía, con morbosa nitidez, el silbido y gemido del viento en el hogar, el bramido del océano, las furiosas olas que golpeaban la orilla parecían sacudir el acantilado y hacer temblar el viejo castillo que había sobre él. Para cambiar el curso de sus pensamientos, Supramati comenzó a examinar los objetos circundantes. Sobre las alfombras que cubrían las paredes se representaba un combate, al vencedor, de rodillas a los pies de una dama, se le presentaba una cadena de oro. El diseño dejaba mucho que desear, el rostro pálido de la dama del castillo y el caballero eran terriblemente feos. Supramati dirigió su mirada a un retrato que colgaba directamente frente a él, iluminado por una lámpara que colgaba del techo. El retrato estaba pintado sobre madera y representaba a una mujer vestida de negro, con un velo en la cabeza. El trabajo del retrato fue imperfecto, sin embargo era claro que era obra de un verdadero artista, pues, en el rostro blanco y plano,
sobresalían dos ojos azules, a los que el pintor logró imprimir una expresión de amargura desesperada. Sí, aquí todo hablaba del pasado marchito y de la fragilidad de la vida humana. Las alegrías y las penas de tantas generaciones extintas fueron engullidas por el misterioso mundo invisible. De repente, una angustia y un miedo a la vida infinita, que se extendía ante él, estrujaron dolorosamente el corazón de Supramati. Todo olvidado, comenzó a pensar en los insólitos acontecimientos que le habían dado un giro tan extraño a su vida. Como un caleidoscopio, se proyectaron ante él los años de su pobre y laboriosa vida como médico, sus investigaciones científicas y el miedo involuntario a la muerte, que sentía a causa de la tuberculosis que minaba su salud. Poco después, como un verdadero genio de las 1001 noches, apareció Narayane y transformó al pobre y moribundo Ralph Morgan en el príncipe Supramati, un millonario inmortal. Remontó mentalmente un nuevo viaje a los glaciares junto a su misterioso compañero, escuchando su narración sobre las maravillosas propiedades del elixir de larga vida. Recordó su primer encuentro con Nara, sus encuentros con los demás inmortales y su entrada en la hermandad de los caballeros de la Mesa Redonda de la Eternidad, en el Palacio de las Hadas del Grial. Finalmente, recordó su viaje a la India y cuando conoció al mago Ebramar, quien se convirtió en su protector durante muchos siglos. Al recordar la última, la angustia inquietante que oprimía su alma se disipó inmediatamente. ¿Podría desanimarse cuando tenía un protector tan poderoso, una esposa fiel que lo amaba y un amigo como Dakir, su hermano para la inmortalidad? ¿Por qué no pasar por lo que otros han pasado? Sin duda, la carne es impotente y tiembla ante el toque mismo de las fuerzas ocultas. ¿Pero no estaba dotado de la voluntad para vencer esa debilidad? En ese mismo momento, lo dominaba un fuerte deseo de buscar el consejo de Ebramar, confesarle sus miedos y pedirle apoyo y consejo. Supramati se levantó rápidamente y decidió probar el regalo que el mago le había dado el día que abandonó el castillo en el Himalaya. Ebramar le había dicho que con la ayuda de ese objeto podría llamarlo si sentía una necesidad urgente. En el sofá había una pequeña maleta con varios objetos ocultos que siempre le gustaba tener a mano y que él mismo empacaba y no dejaba tocar a los demás. Abriendo la maleta, sacó una caja redonda, del tamaño de un plato y de unas 10 pulgadas de alto. La caja estaba hecha de una especie de metal blanco, similar a la plata, pero con tonalidades multicolores que parecían madreperla. La tapa estaba grabada con extraños símbolos fosforescentes. No era la primera vez que Supramati examinaba con curiosidad esa caja. Ahora también, dándole vueltas con las manos, se lo acercó a la oreja, porque le pareció que algo crepitaba por dentro. Y, en efecto, de la caja salían sonidos y el ruido del aire comprimido, como el que se puede escuchar acercando una concha a la oreja. Sacudiendo la cabeza, se sentó, colocó la caja sobre la mesa y presionó una señal móvil en el centro de la tapa, como le había enseñado Ebramar. Hubo un crujido seco y la tapa se abrió. Del interior de la caja salía un aroma asfixiante y el soplo de aire caliente, que recordaba a Supramati ese aire que había respirado por las noches durante su estancia en el castillo del Himalaya. Inclinándose curioso por saber qué había dentro de la caja, no vio nada más que una niebla gris que flotaba en el fondo, que era tan oscuro que parecía no tener fin, lo cual era bastante increíble para un objeto con 10 centímetros de profundidad. Incapaz de entender nada más, simplemente siguió fielmente las instrucciones de su maestro y comenzó a mirar dentro de la caja. Unos momentos después, apareció un punto rojo en la parte inferior. El punto se arremolinaba, se acercaba y crecía rápidamente. De repente, un grito de asombro salió de los labios de Supramati. Ante él, en forma de una niebla clara, apareció la hermosa cabeza de Ebramar, envuelta en un suave vapor plateado. Los grandes ojos de fuego del mago lo miraron con una mirada profunda y clara, los labios risueños se entreabrieron en una sonrisa y la voz muy familiar pronunció suavemente: «Te saludo, hijo mío. No te alarmes, lo que ves no es ni un milagro ni una brujería, sino un simple complemento de las leyes de la naturaleza. Me llegaron vuestros pensamientos inquietos y confusos y acudo a vuestra presencia para deciros que no os desaniméis antes de emprender la tarea, y que no temáis a fuerzas desconocidas, porque os estamos protegiendo. Sin duda, el camino a la iniciación es duro y espinoso, pero la recompensa para quien se mantiene firme también es grande. Ni te imaginas la felicidad que sentirás cuando descubras aumentada tu fuerza astral,
sometida a tu disciplinada voluntad, cuando comprendas que ya no eres un esclavo ciego de fuerzas extrañas y desordenadas, Supramati escuchaba sin comprender cómo Ebramar, separado de él por un océano y miles de kilómetros, podía hablarle y llegar a su presencia de manera tangible. Un temblor de pavor sobrenatural recorrió su cuerpo. En el mismo momento, se escuchó una risa ligera. Lo que ves ahora, hijo mío, te parecerá normal, cuando descubras el mecanismo que desencadena este fenómeno. Sé paciente, firme y obstinado. Llegará el momento en que las tinieblas se disiparán ante vuestra mirada deslumbrada e iluminada y se descubrirán los milagros del infinito. Cuando hizo un último gesto amistoso, la visión comenzó a desvanecerse. La cabeza perdió la definición de sus contornos, se diluyó en una neblina blanquecina y se transformó nuevamente en un punto rojo que desaparecía en la distancia. Respirando con dificultad, Supramati envolvió la caja en un paño y la metió en su maleta. Acostado en la cama, tardó un rato en conciliar el sueño. Lo que había visto y oído lo impresionó profundamente, pero al mismo tiempo aumentó su deseo de descubrir ese mundo misterioso donde se manifestaban aquellos fenómenos asombrosos. Su inquietud y miedo desaparecieron. Solo el pensamiento de que podría, en cualquier momento, buscar el consejo del poderoso protector que, a pesar de la distancia que los separaba, estaba cerca, sintió un efecto benéfico y tranquilizador. Finalmente, un sueño profundo y reparador cerró sus párpados. Este matraz, dijo, está equipado con un mecanismo que deja pasar solo una décima parte de una gota de la sustancia, que es necesaria para nuestro experimento. Un minuto después, la gota, similar a una chispa de fuego, cayó al fondo de la caja. En ese mismo momento, Supramati sintió un fuerte golpe en la nuca y le pareció que la tierra se le escapaba de los pies. Dakir lo agarró de la mano y lo sostuvo. Por cierto, esta sensación no duró más de un segundo y Supramati apenas le prestó atención, ya que todos sus pensamientos estaban concentrados en el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Dentro del receptor de cristal todo parecía estar hirviendo. Nubes multicolores se arremolinaban a una velocidad vertiginosa, extendiéndose, engrosándose, retorciéndose en espirales y rompiéndose en remolinos, como azotadas por un huracán. Para completar la ilusión, la habitación se llenó de chasquidos, silbidos y ruidos ensordecedores, como si 20 máquinas eléctricas funcionaran a la vez. El ruido ocasionalmente era ahogado por el retumbar de los truenos. De repente, todos estos sonidos cesaron y todo se disolvió en una esfera gris, salpicada de relámpagos. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, ante el asombrado Supramati, se formaron 4 capas de diferentes colores y composiciones. En el fondo del ataúd, la masa fundida se agitaba y crepitaba, sobre ella apareció una capa ennegrecida pero transparente. La tercera capa era aún más diáfana y tenía un color azul celeste. Todo el espacio restante estaba lleno de vapor gris. Al examinarlo más de cerca, la brecha parecía estar tejida con 1000 puntos brillantes. De la materia fundida salía una especie de finas vénulas que, al resquebrajarse, recorrían las 3 capas sin parar, retorciéndose como serpientes. Lo que sucedió ante ustedes en unos minutos en el espacio tarda millones de años en ocurrir bajo la acción de esta materia primigenia, de la cual unas pocas gotas bastarían para devorar nuestro planeta y llevarlo al estado gaseoso. Dado que el experimento que mostré es bastante imperfecto, no se desarrolló una forma esférica. Pero eso es indiferente. Incluso sin eso, comprendes que la materia fundida es el centro del planeta, el foco del principio vital. El color negruzco representa la primera condensación de materiales más gruesos, que formaron una concha. Luego viene una capa líquida y atmosférica, permeada por el fuego del espacio, que llamáis electricidad. Las corrientes que, representadas por vetas ígneas, están siempre en comunicación con el depósito principal del centro. Dejando a Supramati mirar tanto como quisiera a ese mundo invocado, Dakir tomó una enorme lupa y se la entregó a su amigo. «Tómalo». Este teléfono estaba hecho de un diamante que pesaba más de 100 quilates. Él es mucho más perfecto que los que tenéis. Con su ayuda podréis percibir que, cuando los materiales en formación llegan al punto en que nos encontramos, ya es posible ver las formas de los seres y plantas, cuyos gérmenes contienen y que luego serán generados por la Tierra. Supramati tomó el dispositivo y una exclamación ahogada escapó de sus labios.
Ante su mirada atónita aparecieron un sinfín de plantas y animales de todo tipo. Fue la fauna y la flora las que destacaron por su diversidad. Todo era aéreo, indefinido y revuelto hasta tal punto que llevaría meses tener una idea clara de lo que había allí. Dakir lo interrumpió de su observación. Es hora de desintegrar todo esto. Por ahora, lo que has visto es suficiente y un estudio detallado llevaría mucho tiempo. Haré que el mundículo entre en contacto con el aire y se desintegre en la atmósfera sin dejar rastro. Abrió la ventana, bajó la cortina y ambos pasaron a la habitación contigua. Confundido y confundido por todo lo que había visto, Supramati se sentó en el sillón y se sumió en sus pensamientos. Vamos a almorzar. Todavía no has visto nuestro comedor, dijo Dakir emocionado, dándole una palmada en el hombro. ¿Es correcto? Tengo hambre, incluso si lo he olvidado. Es una buena señal. Si olvidaste tu almuerzo, significa que estás listo para ser científico. Charlando, pasaron por el laboratorio, bajaron las escaleras y por una puerta que estaba en una oficina oscura entraron a una habitación, no muy grande, con vigas ennegrecidas por el tiempo y paredes oscuras de madera tallada. El aparador, la mesa y las enormes sillas de respaldo alto insinuaban la antigüedad del castillo. La ventana alta con cristales multicolores estaba abierta y junto a ella había un sillón estrecho bajo el dosel. La mesa, cubierta con un mantel blanco, decorada con cubiertos y flores, estaba puesta para 2 personas. Junto a una de las sillas, un enano esperaba para servirles. La comida consistió en verduras, huevos y un budín de frutas secas. Aparte de eso, en la mesa había queso, pan, leche y una botella de vino. Nuestro menú no sobresale en diversidad, pero mientras estemos trabajando aquí, tendrás que conformarte con platos vegetarianos. Todos los inmortales pasan por eso, observó Dakir. Si fuéramos meros mortales, tendríamos que contentarnos con pan y agua para preparar el organismo mediante un riguroso ayuno, pero como somos inmortales, podemos permitirnos un buen almuerzo. Oh. Creo que el régimen vegetariano es excelente, dijo Supramati. Durante el tiempo que estuve viviendo en la casa de Ebramar, comí exclusivamente vegetales, sin sentir falta alguna de alimentos de origen animal, lo que, dicho sea de paso, me repugna. Cuando terminas tu primera iniciación, y en general cuando regresas a la sociedad, puedes usar carne, si así lo deseas. Y muy probablemente no, porque sé que los alimentos de origen animal contaminan el organismo con elementos mortíferos. Después de terminar el almuerzo, los jóvenes regresaron al laboratorio. Dakir trajo un voluminoso folio con dibujos, símbolos extraños y texto incomprensible. Este libro contiene todas las categorías de fórmulas. Todos estos símbolos y fórmulas tendrás que aprenderlos de memoria. Cuando hayamos dominado por completo estas primeras formas de encantamiento, pasaremos al primer experimento. Incluso los hechiceros humildes conocen parcialmente estas fórmulas, pero contigo la situación es diferente. No puedes, como un hechicero ignorante, convertirte en esclavo de las fuerzas del mal invocándolas, necesita, desde el principio, convertirse en su señor y gobernante. Como todavía no has desarrollado la segunda vista, te daré unas gafas mágicas que te permitirán ver todo lo que sucede a tu alrededor. Supramati comenzó a trabajar con entusiasmo. Empezó a estudiar los signos misteriosos y las fórmulas extrañas, compuestas de números y palabras, cuyo significado no entendía. Al principio le costó acostumbrarse a este tipo de estudio, pero en esto contó con la ayuda y las explicaciones de Dakir. Al final de la tarde, Supramati aprendió, prácticamente sin cometer errores, a pronunciar algunas fórmulas y a dibujar algunos signos cabalísticos con cierta firmeza. Estaba tan absorto en sus estudios que no se dio cuenta del anochecer. Dakir encendió la lámpara, y mientras miraba la hora, observó con una sonrisa: termina el trabajo, es suficiente por hoy. Pronto son las 10 y nuestra linda ama de casa nos espera para tomar el té. No hace falta tener tanta prisa para aprender todo de golpe, porque, gracias a Dios, el tiempo es lo que más se tiene. Es cierto, pero me gustaría pasar, lo más rápido posible, los primeros pasos de la iniciación, los más difíciles y tediosos, declaró Supramati, secándose el sudor. Después de vestirse con su ropa habitual, se dirigieron a la cafetería, donde los esperaba Nara.
Los platos fríos ya estaban servidos, junto con el samovar plateado silbando sobre la mesa. Y entonces, Supramati, ¿cómo fue tu primer día de iniciación? Preguntó la joven esbozando una sonrisa. Muy interesante. Respondió Supramati besando a su esposa. Al sentarse junto a ella, comenzó a contarle emocionado lo que había hecho durante el día. Todos los misterios del mundo invisible me excitan y al mismo tiempo me aterrorizan. Yo, un ignorante perezoso, estoy asustado por el trabajo gigantesco que tendré que enfrentar. Al pie de la larga escalera que tendré que subir, me pregunto, ¿cómo podrían los demás subir tan alto sin marearse? Bromeó en un tono triste. Utilizarás dos facultades que ayudaron a tus antecesores, el coraje y la obstinación, interrumpió Nara feliz. Luego añadió en tono serio, tengo la sensación de que alcanzarás los peldaños más altos del conocimiento y te convertirás en un gran mago. Siempre has sido un pensador y trabajador incansable. Cuanto más avances en el nuevo camino, más te interesará el mundo oculto y los poderes que te otorga al proporcionarte un verdadero ejército de valientes y hábiles guerreros, aunque sean demoníacos e invisibles para los profanos, porque se esconden en la atmósfera circundante. Todavía no has sentido el placer de estar por encima de la multitud, leer los pensamientos de otras personas, aliviar los sufrimientos secretos y gobernar las fuerzas de la naturaleza. Quiera Dios que tus presentimientos se hagan realidad y que seré digno de la buena opinión que tienes de mí. En cualquier caso, usaré toda mi fuerza de voluntad para hacerlo, aseguró, besando la mano de su esposa. La conversación continuó durante algún tiempo sobre el mismo tema. Cuando Dakir mencionó las invocaciones que aún tenían que realizar, Supramati recordó algunas sesiones de espiritismo a las que había asistido durante su última estancia en Londres. En ese momento estaba muy enfermo y la muerte, que lo rodeaba, hizo que se interesara en conocer más sobre la oscuridad del sepulcro, que tanto anhelaba. Supramati se convirtió en miembro de uno de esos círculos y asistió a una serie de sesiones. Fue testigo de manifestaciones muy singulares, la apariencia de las cosas, efectos de luz e incluso una materialización parcial. Algunos fenómenos le causaron una profunda impresión, otros, provocó dudas. Sé que sesiones de este tipo están de moda, y en general, se ha ido desarrollando el espiritismo, que suple las necesidades del corazón de gente harta de los argumentos fútiles de los renegados y de la intolerancia de la ciencia, comparable, sin exagerar, a fanatismo clerical, observó Nara. Lamentablemente, el espiritismo se encuentra en una situación caótica y desfavorable, estancado en los fundamentos del mundo oculto, porque los espiritistas ignoran las leyes que rigen los fenómenos. Los buenos médiums son muy escasos y los espíritus gobernantes suelen ser perjudicados por la desarmonía e incluso por los malos deseos de los presentes, es decir, de esa multitud ignorante, interesada en asistir a las sesiones para luego desmentirlos y ridiculizarlos, imaginando que el mundo del más allá, tumba, con sus terribles misterios, está ahí para divertirte. Es verdad. El espiritismo genera más calumniadores y negadores que adeptos, dijo Dakir. Sin embargo, esta doctrina tranquilizadora ya ha hecho muchas cosas buenas y ha salvado innumerables almas del trágico abismo del materialismo. ¿Qué sería si fuera diferente? Todos guardaron silencio por unos momentos, luego de lo cual Nara agregó, sí, quisiera que triunfara el espiritismo, que prueba la existencia del mundo de ultratumba de manera accesible a todos, para bien de la humanidad. Por cierto, Supramati, si quieres, aún podemos tener una sesión de espiritismo esta noche. Inmediatamente te haré clarividente y verás todo el proceso oculto de las manifestaciones espirituales. Sin duda lo hago. Anticipaste mi deseo. Vayamos directo al laboratorio entonces. ¿Para qué tenemos que ir allí? Mi salón es ideal. Así que salgan, caballeros, y preparen todo. Mientras tanto, arreglaré la cena para después de la sesión, lo cual no sería una mala idea. Una cena vegetariana, por supuesto, exclamó Supramati feliz. Justo. Por ahora tendrás que olvidarte de la carne, y dentro de unos años el roast beef, el faisán asado y otras delicias parecerán trozos de cadáver. Verás cosas que te quitarán el apetito, y el olor a compuesto que normalmente no sienten los gastrónomos ordinarios lo abrumará. En la pequeña sala, bajaron las cortinas y quitaron los muebles que estorbaban, colocando una pequeña mesa redonda en el medio de la habitación.
Luego apagaron las luces, dejando solo una vela encendida. Tan pronto como terminaron los preparativos, llegó Nara. Trajo un pequeño salvamanteles de plata y lo colocó sobre la mesa. Luego, con unas pinzas, tomó algunos pedazos de carbón encendido del hogar y los colocó sobre el salvamanteles, dejando que Dakir los soplara para avivar el fuego. Tomando un vial de su bolsillo, Nara vertió su contenido sobre el carbón. Inmediatamente se elevó un humo espeso, llenando la habitación con un olor que Supramati encontró familiar. Recordaba haber olido el mismo aroma el día que estuvo en la casa del Conderak, sin embargo, aunque era menos fuerte, no impidió que se mareara por unos momentos, sentado en silencio a la mesa. Entonces Dakir tomó el bastón de múltiples nudos, que colgaba de su cuello en una cadena de oro como un impertinente de mujer, y, agachándose, se encerró a sí mismo y a los demás en un círculo imaginario. Por unos instantes hubo un profundo silencio. Supramati de repente tuvo la sensación de que todo a su alrededor comenzaba a sonar, moverse y girar con él, la mesa, Nara y Dakir, con una velocidad vertiginosa. Amaneció una luz azulada y en esa penumbra vio con asombro una figura alta y esbelta vestida con ropa gris color murciélago. La criatura, extremadamente esbelta, diestra y móvil, sostenía en su mano un bastón escarlata, en cuyo extremo giraba una esfera del mismo color. Se lanzaron chispas ardientes por todos lados, que luego se unieron en hilos llameantes. El círculo, dibujado por Dakir, ahora arrojaba llamas de todos los tamaños. Los presentes se encontraron encerrados por una retícula fosforescente. Con un interés cada vez mayor, Supramati lo observó todo. Sorprendido, vio cómo de detrás de los pliegues de la cortina, de las paredes, del piso y hasta de la chimenea, comenzaban a aparecer diferentes seres, agrupándose alrededor del círculo. En los rostros de algunos había una expresión traviesa y despreocupada, en otros, mezquinos, animalistas e incluso odiosos. Estos últimos intentaron atravesar la retícula, pero fueron repelidos como si recibieran una descarga eléctrica. Solo cuando, junto a la mesa, aparecieron unos diferentes seres comenzaron a aparecer, agrupándose alrededor del círculo. En los rostros de algunos había una expresión traviesa y despreocupada, en otros, mezquinos, animalistas e incluso odiosos. Estos últimos intentaron atravesar la retícula, pero fueron repelidos como si recibieran una descarga eléctrica. Solo cuando, junto a la mesa, aparecieron unos diferentes seres comenzaron a aparecer, agrupándose alrededor del círculo. En los rostros de algunos había una expresión traviesa y despreocupada, en otros, mezquinos, animalistas e incluso odiosos. Estos últimos intentaron atravesar la retícula, pero fueron repelidos como si recibieran una descarga eléctrica. Solo cuando, junto a la mesa, aparecieron unos seres, quienes por la rapidez de sus movimientos y vestimenta se asemejaban a la figura que sostenía la esfera ígnea, Nara expresó el deseo de que trajeran un cántaro de agua del refectorio. Inmediatamente, algunos de los espíritus se retiraron, sacando la tinaja, rodeada de un vapor denso, algodonoso, compacto. El cántaro fue transportado con gran dificultad por tres seres grises que lo colocaron, en silencio, sobre la mesa. Dakir ordenó que se tocara música en la flauta que estaba en el alféizar de la ventana. Inmediatamente, uno de los espectros cogió el instrumento y tocó, bastante bien, una pequeña aria conocida por todos. Al parecer, las experiencias despertaron envidia entre el resto. La mayoría de los espectadores se dispersaron, pero rápidamente regresaron al círculo mágico que no podían cruzar. Esto les impedía participar en las diversiones que, al parecer, les gustaban mucho. Por lo tanto, traían los más variados objetos que se podían ver detrás del vapor que les servía de transporte. Había esferas negras similares a guijarros, papas, huevos podridos, ropa e incluso arena. Todos estos miembros de la respetable compañía eran rivales entre sí. Mientras tanto, el interior del círculo se ensanchó, ya que de Dakir y Nara fluían corrientes de luz y calor. El ser, con el traje color murciélago, se hizo cada vez más compacto y rápidamente alcanzó una densidad palpable que podía ser vista incluso por un ojo normal. Con la ligereza, prueba de su sorprendente fuerza, el ser agarró la enorme silla, la levantó y la sacudió sobre la cabeza de Supramati. Instintivamente se tiró hacia atrás, pero el espíritu lo volvió a poner en su lugar, riendo. Mientras tanto,
apareció un nuevo espíritu que, sin mostrar ninguna dificultad, atravesó el círculo de fuego y atravesó la retícula, colocándose entre Dakir y Nara. Un gran velo blanco envolvía la figura del espíritu recién llegado y cubría sus facciones. En sus manos sostenía un ramo de flores. El aroma de lirios y rosas llenó toda la habitación. Sorprendida, Supramati miró a la nueva aparición, que comenzó a descubrir lentamente el velo. De repente, lanzó un grito, en ella reconoció a su madre. Hermosa y rejuvenecida, ella lo miraba con una mirada extraña e inmóvil. Con su grito, la visión se tambaleó, palideció y casi se desvaneció, pero resurgió de inmediato. Madre. Te veo de nuevo, querida madre. Tartamudeó, temblando. Con lágrimas en los ojos, agregó, ¿puedo tocarte, abrazarte? El espíritu se volvió suplicante hacia Nara. Inmediatamente se levantó y colocó sus manos sobre los hombros de la visión. Casi en el mismo momento, la joven Nara comenzó a emanar espirales de vapor resplandeciente que, en ocasiones, adquiría un tono rosado. Toda esta sustancia parecía ser absorbida por la visión, que rápidamente adquirió la apariencia y densidad de una persona viva. «Puedes besarla», dijo Nara sonriendo, quitando las manos. El joven médico se levantó, agarró al tembloroso espíritu por las manos y tiró de él hacia él. Sí, esta era en verdad su adorada madre, sin ningún rastro de enfermedad, cansancio o vejez, en todo el resplandor de la belleza que había visto de niño. «Ralph, mi amado niño», pronunció la querida y conocida voz. Manos reales rodearon su cuello y labios cálidos y temblorosos se presionaron contra los de él. Durante un rato estuvieron abrazados en silencio, roto por Ralph, quien dijo emocionado, «¡Ay, mi querida madre! Qué ciegos éramos al imaginar que nunca más podríamos encontrarnos. Estuviste cerca de mí cuando lloré por nuestra separación y no pudiste darme una señal, consolarme, y todo esto se debió a nuestra ignorancia de las leyes del mundo invisible. Dime si eres feliz. ¿Has visto a mi padre? Vi a tu padre. Está feliz y tranquilo, porque cumplió bien y correctamente su tarea en la vida. Lo verás más tarde. Dile que lo amo y que rezo por él y por ti todos los días. Mira, madre, qué fuerte y saludable soy. Ahora no debes temer como antes por mi salud, añadió con una sonrisa maliciosa. Una expresión de miedo y tristeza nubló los rasgos del espíritu. Poniendo su mano sobre la cabeza del hijo, la visión dijo: Ahora tengo miedo de que esta vida que me preocupaba y que pronto terminaría no sea demasiado larga. Dime, ¿apruebas este extraño destino al que me ha empujado el destino? Preguntó Supramati en un tono de tristeza e inquietud. No me atrevo a desaprobarlo, querido Ralph, soy demasiado ignorante, solo temo que el calvario de la inmortalidad sea demasiado doloroso y el enorme trabajo que le espera para hacerse merecedor de los misteriosos poderes obtenidos. Pregúntale a aquellos que han penetrado en las esferas superiores del conocimiento y que cuentan sus vidas en miles de años. ¿Son felices de llevar eternamente la coraza terrenal perecedera, sin posibilidad de descansar en la muerte? Sometido a miles de sufrimientos inherentes a la vida terrenal, ya que se siente el privilegio de la inmortalidad solo a través del cuerpo, el espíritu permanece vulnerable como antes, sin usar la prerrogativa de no sentir, no amar, no llorar los sufrimientos que la inmortalidad no puede aliviar. El espíritu guardó silencio por un momento, pero luego continuó con una voz más débil.